Bienvenidos a la entrevista de hoy, 7:1. Los cambios propuestos para la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía serán discutidos hoy en el primer debate en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la reacción de la policía frente a estas propuestas, toda vez que un grupo de militares se opone a los cambios? Este tema, los avances en la investigación del crimen de la ginecóloga quiteña, la audiencia de los pases policiales y otros temas, hablamos hoy. Nos acompaña en los estudios de Gama TV el ministro del Interior, José Serrano. Señor ministro, buenos días y bienvenido a este espacio. Los cambios propuestos para la seguridad social de Policía y Fuerzas Armadas, discutidos hoy en primer debate en la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre con la policía toda vez de que hemos visto las reacciones que se han dado de parte de ciertos miembros de Fuerzas Armadas? Bienvenido. Gracias, Marcelo. Buen día. Bueno, en primer lugar, hemos establecido una metodología de comunicación y de explicación en la Policía Nacional a través del comandante general, quien obviamente se reúne con el mando y a su vez quien informa a las diferentes instancias, ¿no? Yo creo que estas reformas tienen que ver con tres aspectos que son fundamentales. En primer lugar, como lo ha señalado el presidente de la República, ¿no? En primer lugar, el tema de la equidad, no solamente de los miembros de la policía de grados superiores con sus subalternos, con la tropa como se conoce, y en la policía con los clases y policías, sino también con la sociedad en general. En segundo lugar, también un sistema que permita sostener adecuadamente en el tiempo el propio pago de los fondos de retiro para nuestros policías. Y en tercer lugar, un aspecto que creo que también es muy importante es justamente equiparar un sistema que de alguna manera se había distorsionado a partir justamente de los incrementos de remuneraciones a nuestros policías, que en algunos casos han llegado a ser no menores al 300%, es decir, por ejemplo, un general tenía un incremento de prácticamente el 250% de sueldo desde el año 2006 a la fecha, y obviamente el personal de tropa y clases que había tenido remuneraciones también con incrementos que iban en el orden de hasta el 500%. Entonces, en esa perspectiva, en ese momento había una reforma, había una normativa de seguridad social que dependía de esa realidad que vivía la Policía Nacional, una realidad que era justamente un abandono del Estado, ¿no? La policía tenía que vérselas, incluso se había establecido que el Estado máximo le entregara el 60%, le subsidiará solamente el 60% de sus pensiones para retiro. Entonces, ¿qué determinaba esto? Que efectivamente la policía tenía que encontrar los mecanismos para ver cómo ellos subsistían en el tiempo, ¿no es cierto?, de nuestra vida republicana, cómo ellos subsistían para pagar pensiones. Entonces ahora el Estado se hace cargo, en primer lugar con la reforma constitucional de diciembre del año 2015, se hace cargo completamente y garantiza que nuestros policías recibirán el 100% de sus pensiones, y estas reformas específicamente, que tienen que ver con temas que incluso la propia Policía Nacional los había trabajado desde el año 2006, 2007, en un pedido en una reforma que se había planteado, reitero, a la seguridad social de la Policía Nacional, ya habían dicho que, por ejemplo, hay que incrementar los años de servicio de 20 a 25 años. Ahora le pregunto, ¿qué ocurre con la policía? ¿Cuál ha sido la respuesta frente al proceso de socialización? Porque estamos viendo también, decía yo en un inicio, que cierto sector de Fuerzas Armadas se opone a este tipo de propuestas. Y el presidente ha dicho... Yo no quisiera hablar de diferencias en las reacciones, ¿no es cierto? Fuerzas Armadas tiene su lógica, yo no la entiendo muy bien, pero yo me refiero específicamente a la instancia sobre la cual efectivamente ¿Cuál es la lectura de la institución efectivamente, policial? Nosotros mantenemos con el mando de la policía una relación permanente de comunicación con el comandante general, en donde obviamente hemos venido trabajando y hemos venido presentando todas las reformas, las propuestas, y esto nos ha permitido generar un permanente diálogo, incluso obviamente algunos cambios específicos que se habían dado previo incluso a la presentación de la ley en la reunión con el presidente de la República, pues se tomaron en cuenta, ¿no es cierto? Y eso es lo que en este momento está en la Asamblea. De todas maneras, a nosotros lo que nos interesa, reitero, y lo que nos debe interesar como funcionarios públicos y como representantes también de la gestión política de nuestra policía, es que entendamos que esta reforma como tal tiene como objetivo central
estos elementos que he mencionado. Generar la equidad entre los miembros del mando de la policía, los oficiales, los clases, los policías. El otro tema que tiene que ver específicamente con la equidad con el resto de la sociedad y, por supuesto, la sostenibilidad a futuro también de las pensiones que van a requerir nuestros retirados. Ministro, importantes. Del crimen de la ginecóloga quiteña, habría más de una persona implicada, incluso se ha dicho que serían más de dos. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Mire, yo no quisiera dar detalles específicos ya adicionales. Lastimosamente, este es uno de los crímenes sobre los cuales ya el rol de la seguridad ciudadana está dado no necesariamente en la intervención de la policía, es decir, no dependía del patrullaje de nuestra Policía Nacional, no dependía del trabajo de inteligencia preventiva. Este es un crimen en realidad que se da a partir incluso presumiblemente de un miembro de la familia, lamentablemente, ¿no? Es un crimen realmente muy, muy doloroso y obviamente aquí lo que debemos nuevamente propugnar es generar una educación hacia nuestros hijos, hacia los niños, niñas, adolescentes, que nos permita efectivamente establecer que no todo está en el consumo, que no todo está en qué podemos tener en lo material, sino sobre todo en cómo estamos nosotros valorando la vida también de nuestros padres, de nuestros hermanos. Sí, esto avanza, Marcela, pero lo fundamental, yo reitero, es que este tipo de crímenes, que lastimosamente en Quito hemos tenido que vivirlos en algunos momentos, pues hay que procesarlos desde una perspectiva también y desde un análisis que va más allá, reitero, del rol de la Policía Nacional. Sin embargo, de todas estas fatalidades que estamos viviendo, seguimos en una disminución importante de homicidios y asesinatos en el país. A diferencia de lo que está pasando con otros países en la región, con la gran mayoría de países, seguimos con una disminución. Nuestra aspiración es cerrar con 5 casos, es decir, con menos de 6 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Hemos recuperado mucho espacio nuevamente en Guayaquil, en Manabí, donde, por ejemplo, hemos tenido el flagelo y el fenómeno del terremoto del 16 de abril, seguimos disminuyendo la tasa de homicidios y asesinatos y también de los otros delitos. Entonces, esto nos permite hablar de una realidad que ya la policía no está actuando sobre la coyuntura, la policía actúa sobre una institucionalidad debidamente planificada sobre la cual el tema de la gestión por resultados es fundamental. Esto vamos evaluando todos los lunes, hablamos con la policía y esto nos ayuda muchísimo. En el tema de homicidios y asesinatos se registra una reducción menor frente a los otros índices y los otros indicadores, ¿no? Sí, por supuesto. Mire que cuando hablamos de homicidios y asesinatos, claro, nos vamos acercando ya a que la brecha o el umbral cada vez sea menor, porque claro, cada vez vamos a tener menos personas que mueran violentamente. Entonces esto nos va dando una estabilidad ya sobre una tasa que, reitero, ojalá en el año 2018, 2019, con una policía trabajando como ha venido trabajando hasta ahora, el Ecuador pueda llegar a tener una tasa de 3 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que estemos comparándonos ya con países europeos, que Quito, que ya lo puede hacer, que Guayaquil, que nunca lo hubiese podido hacer, se estén comparando con los puertos más seguros del mundo. Y esa es la perspectiva que tenemos. Pero obviamente hay otro tipo de delitos como el robo a personas, el robo a domicilios y todo eso que también preocupan a la ciudadanía y que también ya con las estrategias que ha montado la Policía Nacional en el territorio, con incentivos, porque ya no solo es la distribución de la policía en el territorio, sino con incentivos. Los policías que hacen buenos casos tienen más días de francos, tienen días de licencia, etcétera. Entonces vamos incorporando una serie de elementos más que nos permiten que nuestra policía cada vez sea más eficiente y que obviamente cada vez esté más cerca a los ciudadanos. Ministro, una última pregunta que tiene que ver con la audiencia que se iba a llevar a cabo ayer por los pases policiales. El excomandante de policía Fausto Tamayo pidió incluso su presencia para rendir testimonio. ¿Lo va a hacer usted? ¿Y cómo cree usted que actúa la justicia en este caso? Son alrededor de 27 personas que habrían sido implicadas y 4 de ellas únicamente han recibido condena. Este es uno de los hechos muy dolorosos para la institucionalidad de la policía, pero también de nuestro país, ¿no? Pero que reflejaba un pasado que tenía que terminar. Tenía que terminar, obviamente, el tema de los pases era una lógica que se manejaba desde hace 30 años y no hacían nada. Ahora hemos tomado la decisión, tomamos hace un año la decisión de efectivamente hacer esta denuncia y una gran investigación sobre esto. Mire, mi testimonio está ya entregado a la justicia, me han enviado las preguntas, yo he contestado y yo lo que aspiro en realidad es que aquí se juzgue y se sancione a los responsables.
pero no porque tienen nombre y apellido, sino porque la policía necesitaba dar un giro de 180 grados. El tema de los pases debe ser un tema, en otras palabras, sagrado. Al policía solamente se le puede dar el traslado o cuando está en riesgo o cuando hay una necesidad propia del servicio policial. Mientras tanto, eso debe terminar y yo creo que lo hemos erradicado desde el año pasado. La policía tiene un nuevo sistema de manejo de pases que ahora sí está debidamente articulado con la Comisión de Pases. Antes justamente se había hecho una especie de hoyo negro ahí para que la Comisión de Pases simplemente se vuelva en el avalador de esos pases, que se daban. En este caso, no, yo creo que no. Yo creo que, mire, estamos entrando ya a la audiencia de formulación de cargos y en todo caso ya la justicia tomará las decisiones al respecto. Ministro, gracias por los detalles. Gracias. Buen día. Son las 7:12, pausa y regresamos.